Pues buenos días, continuamos con esta segunda mesa, después de haber analizado qué es ese patrimonio monástico, ese patrimonio espiritual y ese patrimonio material, que estamos todos de acuerdo que tenemos la obligación de conservar, mantener, rehabilitar, conservar. Vamos a ver quiénes son los agentes que están involucrados en esta conservación, rehabilitación y restauración del patrimonio monástico. Y para ello pues, me acompañan en la mesa representantes de distintos agentes. Podría haber muchos más, pero hemos querido seleccionar, ¿no? En primer lugar, representantes pues, de aquellos que dan sentido y vida a estas casas, a las comunidades religiosas. Les agradezco profundamente al prior del monasterio de Guadalquivir, el alcalde de arriba, que ha hecho un hueco y que nos acompañe esta mañana. Esta tarde tenemos la fortuna de visitar ese magnífico edificio. ¿Quién más está obligado? ¿Quién más tiene la obligación de participar en estos procesos de conservación, rehabilitación y restauración? Pues evidentemente las administraciones públicas, allí donde no llegan pues, los propietarios, allí donde no llegan los usuarios y allí donde no llegan en muchas ocasiones que no hay usuarios ni propietarios que habiten ese edificio, por la administración pública pues tiene una responsabilidad y para ello me acompaña doña Blanca González Álvarez, jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Blanca, persona como pocas, amante, preocupada y ocupada en la gestión de nuestro vastísimo patrimonio, con un magnífico trabajo y una magnífica dedicación. Y por otro lado, ¿quién es? Pues la sociedad. No solo los propietarios, usuarios esenciales, no solo las administraciones públicas, sino la sociedad, que de manera individual o de manera mancomunada, pues en muchos casos se convierten en acicate al inicio de procesos de restauración, de rehabilitación, de conservación. Para hablarnos de ello, pues nos acompaña Esther López Sobrado, primera compañera, la profesora López Sobrado, una de las almas de ese proyecto verdaderamente mágico, milagroso, que es el proyecto de restauración y de puesta en valor de ese lugar verdaderamente increíble que es el monasterio de Río Seco. Y si ustedes no lo conocen, les invito, sobre todo si tienen la fortuna de que vayan de la mano de doña Esther, pues disfrutarán muchísimo de ello. Que estos son algunos de los principales agentes, hay más, ¿no? Irán saliendo en esta mesa. Para comenzar, pues vamos a ceder la palabra pues, al padre Agustín, alcalde, prior del monasterio de la Vid, para que hable de cómo estas comunidades pues, gestionan, impulsan, propician la conservación, la rehabilitación, la restauración de este patrimonio monástico. Conectar por favor la pantalla. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Estoy encantado de poder participar en esta, digamos, gran reunión. Quizá casi esta se podía decir, como si fuera casi reunión monacal, pero que estoy escuchando toda referencia precisamente a los monasterios. Pero para hablar del patrimonio, y sobre todo monástico, me dejó muy intrigado el poder escuchar el por qué, el para qué, leerlo, el cómo. Por tanto, os agradezco los que habéis organizado todo esto para que también nuestra voz, que es la voz de los que estamos un poco al frente, nos sirva a todos para tener, para que nos sirva a todos tener claro, quizá, que como bien se ha dicho aquí, lo he escuchado, probablemente los monasterios van decayendo, diríamos, o también van cambiando, que no siempre para bien, porque quizá si desaparecen, eso ya no es un cambio.
Al hablar del monasterio de la Vid, yo tenía preparado para que vierais una serie de imágenes, pero como también tuve de haber resumido lo que yo quería deciros, os lo digo. Ibais a haber visto en primer lugar quizá a la Virgen de la Vid, que para nosotros en este monasterio de la Vid no solamente es simbólica, sino que es casi nuestra perla, por llamarlo así. Que luego os comentaré también cuál es su historia y por qué también está en este monasterio. Y por eso yo comenzaba diciendo que ahí, en esa imagen, lo que se ve es la belleza de una mujer, la sonrisa de una madre y la grandeza de la Madre de Dios. Porque precisamente es una imagen que a los que yo ayer mismo se lo mostraba, a los que estaban de turistas, que pasan a ser normalmente peregrinos, ya que van a ver una imagen religiosa, y les quería también que captasen precisamente en lo que es eso en una imagen que es de 1288, por tanto de finales del siglo XIII, por tanto también lleva ya 700 años en un monasterio, en un retablo, donde precisamente los misterios de gozo y alegría son los que están marcados. Y en esos misterios de gozo, con pinturas del siglo XVI, que vienen de Nápoles, se ha conseguido también calar en lo que es quizá la propia imagen que se ve. Aquí lo hubiéramos visto, pero no importa. Sin embargo, yo también quería comenzar con una breve historia para tener claro quizá el comienzo de este monasterio. Un noble castellano, hijo de doña Urraca, 1181-1126, que era reina de León y Castilla, conoció en la zona de Premontré, Francia, a San Norberto, que había fundado una nueva orden de monjes con la regla de San Agustín. Se llamaron monjes premonstratenses por el lugar de origen, que era el primer monasterio, se llamaba Premontré. Este noble, Domingo Gómez de Campespina, viene a España, funda, después de haber conocido a Norberto, un monasterio en Montesacro, pero su hermanastro, Alfonso VII, pocos años después, le cede el lugar llamado de la Vid y le ayuda a instalarse con una comunidad a 1 kilómetro de distancia en un pequeño monasterio que se llamaría, al sur del Duero, Santa María de la Vid. Probablemente este mismo rey tenía también pensamiento político, porque era trasladar un monasterio que estaba en el norte del Duero, pasarlo al sur del Duero. La orden premonstratense, por tanto, permaneció en él hasta la desamortización de Mendizábal, como aquí hemos escuchado, y es algo que se repite mucho, en 1835. En ese momento queda abandonado durante 30 años y desde 1865 está habitado en este momento por los religiosos de la Orden de San Agustín, llamados, por tanto, como sabéis todos, agustinos. Los agustinos visten, y hoy no lo he traído yo, pero en las ceremonias, celebraciones, etc., hábito negro, y somos casi todos sacerdotes. De vida activa nos dedicamos a la pastoral, a las misiones, a la enseñanza, a los estudios. Entre nuestros hermanos hay muchísimos profesores de universidad en diferentes momentos, y durante 158 años ha sido seminario. Este seminario surgió al principio para preparar sacerdotes misioneros para ir a Filipinas. Del monasterio de la Vid, en estos 158 años, habría que restar cuando ya Filipinas no fue colonia española, pero mientras fue colonia española, fueron 500 misioneros agustinos a Filipinas, desde este seminario. Ahora, en la actualidad, es un noviciado, una parte del monasterio, sobre todo del sur de Europa. El segundo monasterio de la Orden de San Agustín en Europa, y los agustinos, está en Pavía, como noviciado. También tenemos un centro de espiritualidad dentro del monasterio y ahora, y desde casi siempre, una hospedería. Cuando digo desde casi siempre es porque yo creo que para los agustinos es fundamental el recibir en nuestras casas huéspedes, no turistas, no visitantes,
sino huéspedes. Por eso, cuando comenzamos ya a adaptar la antigua hospedería monacal, lo que hicimos es hacer una hospedería, monasterio Santa María de la Vid, donde ciertamente es una hospedería llevada por especialistas, pero que, gracias a Dios, en este momento respiran y quieren también acompañarnos a los agustinos lo más posible. Por eso, entre los momentos de intervención que yo tenía preparadas en las transparencias, el primer momento de intervención en el monasterio de la Vid ha sido la adaptación de todas las techumbres del monasterio. Cuando no cito otras instituciones, otros grupos, es porque siempre lo hemos llevado nosotros personalmente. Digo, el precio, también el desarrollo, también los planos, etc. Se hizo limpieza de toda la madera del monasterio y también se adaptaron absolutamente todas las cañerías, paredes y diferentes pisos del monasterio. El segundo concepto que hablabais en los momentos de intervención sería limpieza de la piedra del monasterio, limpieza de los claustros, tanto en el claustro bajo del monasterio como en el claustro superior, y también limpieza de los tejados y las nuevas vigas que hubo que poner en la madera. Todo esto llevó más de 3-4 años, que era el primer paso a dar para llegar después a también afrontar el interior de la iglesia. En el interior de la iglesia del monasterio Santa María de la Vid se ha hecho una intervención muy seria, lo que es la reja de forja, que es del siglo XVI-XVII, y también en los púlpitos del siglo XVI, que estaban bastante abandonados como los tornavoces. Todo esto para adaptar la iglesia a la mejor visión quizá posible para los peregrinos que llegan. Porque lo que no he dicho arriba, y luego saldrá quizá en otro momento, es que en algún momento pasamos a ser santuario, y desde ese momento también es cuando tenemos ya diferente simbología de los propios premostratenses que así lo vivieron. Por tanto, el cuarto gran transformación actual es una nueva hospedería monasterio de la Vid. Legalmente podríamos decir que es un hotel de 3 estrellas, pero incluso en el título y en la manera de hablar siempre hablamos de hospedería, 34 habitaciones con unas 80 personas de capacidad. También tenemos en el monasterio, que fue dentro de la propia hospedería, una escalera de emergencia que no tenía en su momento, y ahora lo que yo presentaba un poco en las imágenes era un nuevo restaurante en este segundo momento, porque ya hemos tenido como 3 empresas y que solamente ahora parece que estamos mucho más satisfechos para ir adelante. Por eso se ha hecho mucho cuidado en este momento de los exteriores, de los jardines, de las piscinas que también tenemos. Entender también que nosotros, que fundamentalmente los agustinos, trabajamos en los colegios, que hayamos ido un poco a esta vertiente más pastoral educativa, porque hoy mismo y ayer hay 300 jóvenes en el campamento del monasterio de la Vid, y digo en el monasterio, porque está dentro de los propios límites del monasterio de la Vid. Y fueron los que el domingo acompañaron la Eucaristía como misa de familia, y anteriormente, el anterior grupo, que eran 400, los que eran todos sus padres. Por eso ese día el monasterio de la Vid, que tiene una grandísima capacidad, tenía 1000 personas presentes en la iglesia. Por eso, al hablar de otro detalle muy importante, ya que está aquí también presente y que mañana va a hablar, Armando, cuando hablando conmigo me pidió que le dijera alguna frase de San Agustín para él poder utilizarla, quizá, dentro de la hospedería, y entre otras salió en latín tolle lege, y cuando yo lo vi ya instalado en una pared del restaurante, en latín tolle lege, que como sabéis quiere decir toma y lee, que fue lo que Agustín escuchó cantando y que le llevó a la conversión. Ese toma y lee abrió el libro de San Pablo, y con ese texto Agustín se convierte a los 30 años. Pues este tolle lege que está allí suscita a los turistas que llegan para simplemente utilizarlo como bar o utilizarlo como restaurante, o que han accedido a lo largo de esa noche o las anteriores en la hospedería. Cuando ven esto, lo primero que hacen es
preguntarse, porque las letras tienen una altura de 1 metro, no es algo que no se vea fácilmente. ¿Por qué hemos tomado también esta decisión de adaptación de esta nueva hospedería y de esta nueva restaurante a lo que es, podríamos llamar, importante en el monasterio de la Vid? Pues porque tenemos esta biblioteca, que algunos aquí presentes habéis estado ya allí, lo habéis visto, y habéis ido a investigar también en ella, y que lo que nos pidió la nueva hospedería era si podían utilizar libros de la hospedería para que estuvieran accesibles y visibles para todos los turistas. Por eso ahora el monasterio de la Vid, si vais y lo visitáis, veréis que al entrar para tomar pues un café, cualquier cosa, tendréis unos libros enfrente, al lado y en otros lugares. Como este proyecto lo ha llevado una empresa especialista, lo ha hecho con mucha finura y delicadeza, respetando también la zona en la que estamos, respetando en que es un lugar rural, que no es una ciudad. Todo esto ha estado en cuenta para decir que la biblioteca del monasterio es la que ahora quizás se solicita más visitar y que normalmente no podremos permitirlo con mucha finura, con buenas palabras, porque lo que queremos es que sea de investigación y también porque pudiera haber muchos problemas de desaparición de muchísimos libros. Como detalle curioso, pensar que después de la desamortización desaparecieron de la biblioteca de la Vid, había unos 30.000 libros, y cuando llegó la Orden de San Agustín, 30 años después, es verdad que hubo un periodo de 30 años de abandono, solo había 5.000. Y desde ellos solo se pudieron recuperar un 5% y algunos que no tendrían bastante valor. Por tanto, lo que quisiera completar con esto que os voy diciendo, y luego si queréis preguntar, la comunidad del monasterio de la Vid, somos 5 hermanos ahora, pero hace unos días éramos 7, ayer mismo éramos 8, somos de vida activa y vida muy movida también. Porque precisamente ayer lo que intentábamos era acompañar a los jóvenes en su Eucaristía y que allí nos vieran mientras ellos habían preparado perfectamente su celebración religiosa. La comunidad del monasterio de la Vid, por tanto, donde hay un bibliotecario, un administrador, todas las estructuras normales, hay una persona casi dedicada exclusivamente a acompañar a los turistas, llamémosles así, o a los visitantes para enseñar el monasterio. Nosotros enseñamos personalmente el monasterio porque creemos que es una evangelización, yo diría, casi disimulada. No. Normalmente yo digo, cuando estoy ante la Virgen de la Vid sobre todo, que es una Virgen que sonríe, por eso es porque se ha hecho famosa, y que es una Virgen que está sentada y que mide unos 80 metros, sentada, y que pesa 1.200 kilos, y que es del siglo XIII, por tanto gótica, y esta Virgen que apoya su mano sobre el hombro de su hijo, les invito siempre, digo, mirad a María, porque os está mirando, porque en realidad el tallista que la hizo, que era de Burgos, en piedra caliza, pintada con estofado, mezcla de sílice y oro, ha conseguido pues una verdadera obra de arte. Bueno, pues entonces el monasterio de la Vid, que quiere tener muy claro que estamos presentes en el monasterio, y así nos apoya totalmente la provincia española de agustinos, que nos hemos integrado hace poco, somos 500, con 17 colegios, ¿verdad?, con 40 parroquias en España. Pero lo que queremos es que el monasterio de la Vid, un poco como es el monasterio de Valladolid, son los dos monasterios que tenemos en España, que sean un lugar de acogida, por tanto de hospitalidad, convertir a los turistas en huéspedes, y por eso están los nombres. Pero además de esto, y es lo que quizá nos va a ser más difícil, desde el año 1986 se aprobó en el propio monasterio que fuera casa de espiritualidad, para acoger a grupos de reflexión, y un año después fue cuando fue reconocido desde la Delegación de Hacienda como entidad social. 1991, sin embargo, se da otro paso más y es declarado bien de interés cultural. El ser un bien de interés cultural nos limita en parte a la hora incluso de hacer las transformaciones que hemos hecho para adaptar toda la hospedería nueva, que fue de 1 año y medio completo, y tuvimos ciertos problemas con el patrimonio. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían una visión y los arquitectos y tal presentaban otra, pero al final, por supuesto,
fue respetado lo que mandaba el patrimonio. ¿Por qué? Pues porque querían que se conservara lo mejor posible el monasterio entero, con todo lo que quizá se había ido perdiendo y se había intentado cambiar todas las techumbres y tal. Y en eso hemos sido obedientes. ¿Por qué? Pues porque nos supuso un gasto añadido muy fuerte, retrasar un comienzo de obra de casi mes y medio, pero bueno, es así. Como centro de espiritualidad, sin embargo, estamos ya, que comienza a funcionar el monasterio de la Vid en el año 2010 sobre todo. Antes ya, sin embargo, en el año 2006, el monasterio había pasado a pertenecer a la Asociación de Santuarios y Ermitas en Castilla y León. Este título, que yo lo veo razonable, pues porque ha sido una de las primeras cofradías que ha habido en España, junto con una que había en Toledo, en el monasterio, cuando estaban ahí los monjes premonstratenses y luego los agustinos. Por eso, para concluir mi explicación, una afluencia de turistas, diríamos también si queréis peregrinos, de unos 4.000 anuales, descubren en el monasterio santuario la cultura de más de 850 años. La fuerza de la fe desde la admiración que pueden tener en un museo de 130 piezas de bastante valor. Últimamente hemos estado en la exposición de Burgos con 5 piezas en una bonita exposición sobre Oriente y sobre todo Filipinas. Así pues, se admira un museo y en este museo y otros que tenemos, porque hay otro de numismática, hay otro sobre ropa religiosa que no exhibimos, al pueblo colabora, la gente, pero quizá algún día también se abra. Bien, la biblioteca, terminando con ello, de 165.000 volúmenes y finalmente la riqueza monástica, no económica, y sí de cuidado y esmerado de lo que debemos hacer en un monasterio los monjes. Los agustinos nos gusta decir que somos religiosos. Es verdad que Agustín, cuando fundó los primeros monjes, lo eran, en el siglo IV, V, es cuando él juntó a amigos para vivir juntos. Si para algunos es un poco complejo la realidad de San Agustín, hemos estado hablando sobre las confesiones ahora y hace un momento, pero Agustín, cuando quiso incluso crear grupos de fe, éramos cristianos que se reunían para vivir juntos. Y Agustín empezó mujeres y hombres. Agustín en un momento, antes incluso de escribir su regla, dijo que era mejor que las mujeres vivieran su vida y los hombres vivieran la suya. Pero hay un detalle muy curioso en la vida de Agustín, que cuando él escribe una regla, una norma, que se ha hecho muy famosa, la regla de San Agustín, la escribe para las monjas, no la escribe para los monjes, que sí lo eran. Posteriormente se adaptó a los monjes. Agustín de Hipona, sin embargo, lo que él consiguió, yo creo, fue dar ilusión a lo que era la cultura, y él fue un gran hombre muy bien preparado, y también él consiguió que sin estar en la diócesis, porque le nombraron obligatoriamente obispo, por haber ido a intentar conseguir más monjes, lo que consiguió es por estar en la iglesia que le dijeron él puede ser obispo, ya que sabe latín y sabe griego, y tiene una cultura muy vasta, ha sido un educador. Agustín de Hipona, entonces, para nosotros hoy día, en el monasterio de la Vid, seguimos tomando más esta vertiente quizá de espiritualidad, pues también, si queréis, de formación. Por aquí iría un poco, como si hubieras podido percibir las imágenes, lo siento, la manera en que las monté yo en PowerPoint, pues no pudo ser encajado, pero me dijeron que lo habían enviado. Pero bueno, ahí hubierais visto todas estas cosas y paisajes que he ido comentando en palabra. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta podéis hacerla para clarificar. Mañana os acompañará precisamente, digamos ahora, la otra visión, que es la visión de Armando, que es el que va a hablar de cómo funciona una hospedería dentro de un monasterio. Muchísimas gracias, Padre Agustín. Lamentablemente no hemos podido ver las imágenes, pero tendremos la oportunidad de tratar de ver el edificio y ver las instalaciones en carne mortal. Muy bien. Yo tendré
el gusto de presentaroslo yo. A continuación, tiene la palabra doña Blanca González. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado a este encuentro y por haber contado conmigo. No sé si, en fin, como responsable del Servicio Territorial de Cultura y atendiendo a mi formación, que es jurídica, bueno, y porque me ha tocado el bloque del quién, pues yo voy a explicar desde quién la labor, o por qué, más que la labor, porque es muy extenso, ¿no? Pero, cuál es la relación, el marco jurídico entre la Iglesia y la administración pública, porque somos alguien que tiene que estar en la recuperación, conservación y en el pensar qué pueda ser en el futuro algunos de estos edificios que hoy pues han perdido su uso cultural y religioso. Sin irnos más atrás, partiendo de la Constitución Española del año 1978, la relación que se estableció entre la Administración y la Iglesia Católica, la voy a explicar a partir de la Constitución del 78, si bien hay acuerdos muy anteriores, pero digo, en el 78 el artículo 46 reconoce o establece como un derecho de la sociedad el derecho a la cultura, el deber de los poderes públicos o de la administración pública de proteger y de promover el patrimonio histórico-artístico de los pueblos que conforman España. Se da la circunstancia de que en España más del 80% del patrimonio cultural que disfrutamos pues tiene origen eclesiástico, más allá de lo que explicaba antes María José sobre las declaraciones de Vic, de las fortalezas y demás, pero en fin, como bienes específicos declarados, es verdad que la Iglesia tiene más bienes declarados que ninguna otra institución. Y por eso la Administración tenía que buscar un cauce y la Iglesia, parte del entendimiento, para poder hacer efectivo ese derecho a la cultura que se reconoce a los ciudadanos españoles. En ese sentido, muy pronto, en el año 1979, el 3 de enero en concreto, se aprueba un acuerdo, no soy muy tecnológico y por lo tanto, sí, bueno, pues se firma un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español. Este acuerdo es el que fundamenta las relaciones actuales entre la Iglesia y el Estado, la administración pública. Es este acuerdo entre el Estado español sobre educación y asuntos culturales del 3 de enero del año 1979. En concreto, el artículo 15 es el más relevante de los efectos que aquí nos interesan porque la Iglesia se compromete a poner a disposición de la sociedad su patrimonio y a buscar los cauces de colaboración para que la Administración pueda llevar a efecto ese deber que la Constitución le impone de garantizar ese derecho a la cultura de todos los ciudadanos. Y la forma en que piensan o que establecen para colaborar son la comisión mixta, de la que probablemente habrán oído hablar muchas veces, que está integrada por miembros de la Iglesia Católica y miembros de la Administración. Otra cuestión trascendente en materia de relaciones entre la Iglesia y la Administración será también en la Constitución del 78 la creación del Estado autonómico, porque además del Estado, las comunidades autónomas van a ir adquiriendo progresivamente una función muy importante en materia de protección del patrimonio cultural. Pero dentro de ese paraguas, digamos, de administración estatal y como consecuencia de la primera reunión de la Comisión Mixta que se lleva a cabo ya en el año 1980, se aprueba ese marco jurídico de actuación Iglesia-Estado sobre el patrimonio histórico-artístico. Y es especialmente relevante lo que allí se combina y define por qué la Administración interviene o debe intervenir y colaborar en la recuperación y el mantenimiento del patrimonio cultural de la Iglesia. Lo primero y fundamental, aunque parezca una obviedad, pero lo primero que el Estado reconoció entonces y de forma indubitada era la propiedad que ostentaba la Iglesia sobre sus bienes. Aunque parece algo obvio, esto en otros tiempos pues, no fue así, incluso yo creo que es una preocupación que siempre ha existido. Entonces, de forma indubitada se reconocía la titularidad eclesiástica sobre sus bienes. Otro segundo elemento de mucho interés que explica cómo se relaciona la Administración con la Iglesia es el reconocimiento y el respeto al uso cultural como uso prioritario de los edificios. Hoy hemos estado hablando sobre la conveniencia de que
estos monasterios mantengan ese uso, y también la administración pública quiere que eso sea así. Ese es el uso prioritario, y eso sería a lo que todos aspiramos, intentar conservar y mantener ese uso y respetarlo. Es cierto que ese uso también implica una serie de obligaciones para los titulares de esos bienes, y precisamente por eso, y para compensar las obligaciones que las normas que se van a dictar después en desarrollo de lo que dice el artículo 46 de la Constitución va a suponer para la Iglesia Católica una serie de obligaciones o compromisos que adquiere, pues también la administración pública, en este caso el Estado, se comprometía a colaborar técnica y económicamente. En ese sentido, pues esa contribución económica siempre, insisto, respetando el uso cultural como prioritario, pero permitiendo el acceso a los investigadores, la realización de las intervenciones de acuerdo con las pautas que la normativa va a establecer, y permitiendo el acceso a culto, la apertura de los monumentos, que esto saben es un tema también que ocupa y preocupa a la Iglesia, porque a veces no es todo lo fácil que sería deseable, pero esas son obligaciones que la ley va a establecer. Otra cosa muy importante que se acuerda entonces es el mantenimiento de la integridad de las colecciones eclesiásticas. Es decir, hay un compromiso de no incorporarlo a los museos, a los edificios civiles, sino que va a permanecer en las instituciones eclesiásticas. Y muy importante entonces también se acuerda el realizar un inventario de los bienes muebles, de los bienes inmuebles y del patrimonio documental en manos de la Iglesia, porque eso es verdad que era un requisito imprescindible para proteger, para cuidar, para fomentar y para promover. Hay que conocer, tener identificado ese patrimonio. Digo que bajo ese paraguas Iglesia-Estado, bueno, pues el primer acuerdo que se adopta por la Comisión Mixta fue de la confección del inventario de bienes muebles. Es el primero que se hizo y el único, creo, que se ha hecho en realidad en el momento, y en el que se sigue trabajando, el cual habla de la cantidad del patrimonio mueble en manos de la Iglesia, conservado por ellos. Se considera una suerte que tenga que así sea. Y también dentro de esa colaboración Iglesia-Estado, en el año 1900, cito las cosas más interesantes en relación con la Iglesia, en 1997 se aprueba el Plan Nacional de Catedrales. Esto se hace dentro del Consejo del Patrimonio Histórico Español, en el que también se integran representantes de la Iglesia Católica. Y para lo que aquí nos ocupa, en el año 2004 se firma un acuerdo para la elaboración del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Convenios. Este acuerdo fue revisado en el año 2011. Ya entonces, y desde hace mucho tiempo existía esta preocupación que hoy aquí nos trae hasta esta reunión, y era el futuro de los monasterios, porque ya entonces era evidente la pérdida de vocaciones y otras circunstancias, como la llegada, es que aparece ahí, y lo dice literalmente este plan, dice la aculturalización. Es un palabra, pero es verdad que la llegada de personas procedentes de otras culturas ha hecho en cierto modo desdibujar parte de ese patrimonio, en este caso inmaterial, de los conventos, y se hacía imprescindible, y así se ha querido hacer con este Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, establecer qué deba tener antes de cualquier intervención en un monasterio, sea cual vaya a ser el uso, qué cuestiones son imprescindibles. Y además, por supuesto, de la documentación técnica, planos, un proyecto de documentación histórica del edificio. Es muy importante, o se considera también muy importante, pues la recopilación de todo ese patrimonio inmaterial, que es esencial, entre documentos. Si se va a intervenir, todos son elementos que se deben conservar y que son también de gran importancia, de tanta importancia como la arquitectura que lo acoge. Ya en el ámbito de la Comunidad Autónoma, Castilla y León, desde el año 1984 ya tiene en cuenta con una comisión mixta entre la Comunidad Autónoma y la Iglesia Católica, y desde entonces se viene trabajando a la hora de intervenir en el patrimonio de la Iglesia siguiendo esta pauta. Es decir, en esa comisión se acordó cómo había de actuar, y entonces la Iglesia Católica en esas comisiones presenta una propuesta de programación de intervenciones, estableciendo la prioridad. Lo que es verdad es que esto explica por qué en general la Iglesia Católica, como es natural, prima, además de la importancia del edificio, además de la necesidad de intervenir,
el hacerlo en aquellos edificios donde se mantiene el culto, donde se mantiene la vida religiosa. Eso evidentemente es un criterio que tiene en cuenta la Iglesia y que va a motivar además la aparición de otros agentes que están interviniendo con gran éxito en la conservación de este patrimonio religioso o titularidad eclesiástica que, bueno, va perdiendo ese carácter cultural. Pero este es un criterio que para ellos es fundamental. A su vez, la Iglesia se compromete a poner a disposición de la Junta de Castilla y León edificios para llevar a cabo actividades culturales y en general, por no repetirme, la siguiente función o la siguiente misión que se encomiendan es la de seguir elaborando ese inventario de los bienes muebles de la Iglesia, que no es el inventario del que luego habla la ley, porque este es solamente y en exclusiva los bienes de la Iglesia Católica, ese inventario que se está haciendo cargo de las comisiones mixtas. Sí, bueno, la idea inicial era hacer un inventario de bienes muebles, de bienes inmuebles y de patrimonio documental, pero la verdad es que lo que se ha trabajado ha sido hasta la fecha en la elaboración del inventario de bienes muebles y tiene también su interés como bueno. Estas comisiones mixtas se siguen descentralizando. En el año 2011 se crean comisiones mixtas en cada una de las diócesis. Una vez que ha terminado la vigencia el último convenio es del 2011 y bueno, pues a día de hoy se está trabajando, al menos con la diócesis de Burgos, así nos va a trasladar, se está trabajando en la elaboración de un nuevo convenio de colaboración entre la diócesis de Burgos y la Iglesia, y se han introducido unas variables que hasta ahora, bueno, pues no se habían apuntado, que son compromisos que adquiere ahora la Junta de Castilla y León a la hora de invertir en edificios de titularidad eclesiástica. El primero de ellos es la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura, se compromete a facilitar las pautas para llevar a cabo un plan de gestión. A partir de ahora se pretende que cuando la administración pública destina fondos públicos a la recuperación de edificios, bueno, pues que se venga precedido de la elaboración o se incorpore, se acompañe de un plan de gestión, pues, porque hay que pensar que los recursos son limitados y hay que garantizar pues, bueno, una buena utilización de esos fondos públicos. Facilitar también se compromete la administración a la Archidiócesis de Burgos una herramienta digital donde se incorporen los datos relativos a ese plan de gestión. Y bueno, otra cuestión en la que se incide en la actualidad es el promover la instalación de instrumentos de monitorización y sensorización, es decir, hacer un seguimiento del estado del patrimonio de la Iglesia, manteniendo ese deber de conservación, pero sobre todo garantizando que que se está haciendo una labor también de mantenimiento y de anticipación a posibles patologías y de establecimiento de criterios claros para primar la intervención de unos edificios sobre otros. Esto es en lo que se está trabajando en la actualidad. Es un convenio que por el momento está pendiente de que lo apruebe la archidiócesis. Supongo que al resto de diócesis se les ha trasladado algo parecido. Los compromisos que se le exige a la diócesis es, bueno, pues, en primer lugar, elaborar de nuevo esa programación priorizada de aquellos bienes en los que quiere intervenir, luego poner a disposición, claro, la consejería los edificios en los que se vaya a actuar, seguir trabajando, por tanto, en la elaboración de ese inventario de los bienes muebles, y por otra parte tienen que elaborar, ya digo, como novedad, pues ese plan de gestión de cada uno de los edificios en los que se va a invertir. Y ahí bueno, pues se hace mucho impacto en el seguimiento de las medidas de control y vigilancia de los edificios, en las medidas que se han de poner para monitorizar los edificios y mensualizarlos, que den información de cuál es el estado de mantenimiento. Y otra de las cosas que se incorpora ahora en este nuevo convenio es la obligación de la archidiócesis de rendir cuentas, de elaborar una memoria anual para explicar, bueno, pues cómo están funcionando, cómo se están gastando esos recursos que se van a destinar a la recuperación del patrimonio. Esto es más o menos lo que explica por qué la administración pública no es que intervenga, es que tiene la obligación de intervenir en la recuperación del patrimonio y de contribuir económicamente.
Por otra parte, tienen la obligación, por esas obligaciones decía, que luego que las leyes que se iban a dictar en cumplimiento de la Constitución iban a establecer para los propietarios, para la Iglesia Católica y para el resto de propietarios. Y en ese sentido, bueno, por parte del Estado, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley 16/1985, del 25 de junio, pues regula y protege todo el patrimonio cultural con independencia de quién sea su propietario. Esto es importante porque realmente la Ley de Patrimonio Histórico Español no establece un estatus diferente para la Iglesia Católica, a pesar de que detecta la mayor parte del patrimonio que ha de protegerse. Esto es así, pero no del todo, porque luego con el examen de la ley hay una obligación que ocupa a la Iglesia Católica y que no es predicable del resto de los titulares del patrimonio cultural, y es la referida a sus bienes muebles. A los bienes muebles dice el artículo 28 que están declarados de interés cultural o que estén inventariados. Respecto a estos bienes, la Iglesia no tiene libre disposición de los mismos, solo los puede enajenar en favor de otra institución eclesiástica o a favor de la administración pública, pero en ningún caso los puede vender o ceder a un particular. Esta es una peculiaridad que solo es predicable de los bienes que son de la Iglesia. Y es verdad que durante la tramitación de la ley del 85 se pretendió también en la discusión parlamentaria que se incluyera algún artículo que hiciera mención a esos compromisos adquiridos por el Estado de respetar, por una parte, esa propiedad indubitada de esos bienes de titularidad eclesiástica y de respetar o de primar ese uso puntual como el principal. La verdad es que no se consiguió más que someramente. En la disposición adicional séptima, bueno, pues se dijo que todas las actuaciones de la administración pública se sujetan a los acuerdos internacionales. Esto pues es de perogrullo, porque realmente, claro, los acuerdos internacionales forman dentro de las fuentes del derecho, incluso es que es una norma por encima del resto, lo que había que cumplirlo era evidente, pero bueno, es lo único por lo que transigieron en el debate parlamentario y lo que aparece en la ley. No ocurre lo mismo en el caso de la ley 12/2002, que es la ley que se dicta por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El hecho de asumir las comunidades competencias exclusivas en materia de patrimonio implica no solo que tengan funciones de gestión, sino que también tienen competencia legislativa, y en ejercicio de esa tarea, pues al igual que ocurre con la ley del 85, es verdad que regulan y protegen el patrimonio por igual y con independencia de que sea su titular, pero es verdad que nuestra ley en el preámbulo ya reconoce o recoge la importancia del patrimonio eclesiástico como parte fundamental del patrimonio de la comunidad autónoma, y hay un artículo, el 4, que está dedicado expresamente a esas relaciones entre la administración y la Iglesia, y esa colaboración, dice, se rige por lo que establecen los convenios internacionales, lo dice expresamente en el apartado primero, y en el segundo establece lo que ya hemos visto, que esas relaciones se van a llevar adelante a través de comisiones mixtas, que son comisiones de cooperación, de encuentro. Y por último, el artículo 28.2 sí que es verdad que establece la misma limitación que hablaba respecto a los bienes muebles para la Iglesia Católica, ocurre igual. Esa limitación pues existe igualmente en la legislación autonómica. Bueno, he hecho aquí una pequeña, después de hacer toda esta, quería hacer una pequeña exposición. Son datos, no los tomen al 100%, porque es verdad que se está haciendo un estudio ahora mismo de cuál es la situación de los monasterios en toda la comunidad autónoma. Sí podemos decir que en la provincia de Burgos, bueno, pues son donde hay más centros ocupados, con una media importante de religiosos. Hay que decir que hay muchos más conventos de religiosas que de religiosos. Hay uno que destaca singularmente, que es el convento de la Vidrera, con 120 residentes, por lo que antes apuntaban en la mesa, de que donde hay gente joven, atrae a gente joven, no lo sé, no sé la razón exacta por qué ese convento aglutina tal cantidad de vocaciones, pero lo cierto es que es algo singular de la provincia de Burgos, es verdad. Hay 31 monasterios, estos ya digo, son datos en los que se mantiene la vida monástica, y 24 son femeninos y 7 son masculinos. De ellos, bueno, luego otra cosa que es interesante en los monasterios de Burgos y en general, ¿no? Son edificios que hay de todo en cuanto a la titularidad. Hay monumentos de titularidad pública en Burgos, 7, así todos conocerán, pues San Agustín, que está dedicado ahora, es un edificio que gestiona la titularidad y que gestiona la Diputación Provincial, por ejemplo, o San Pedro de Arlanza, que es un edificio que es de titularidad estatal y donde se ha hecho
hecho recientemente una importante inversión para mantenimiento y donde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está intentando dotarle de un uso muy interesante, como Casa del Parque, o más edificios de titularidad pública, bueno, es Oña, que bueno, pues están destinándolo, sí, efectivamente. San Juan me apunta por aquí, es un edificio que es de titularidad municipal, es del Ayuntamiento de Burgos. Hay uno que se gestiona por Patrimonio Nacional, que es el Monasterio de las Huelgas, y 4 que se están gestionando actualmente por asociaciones, fundaciones. Hoy nos acompaña aquí Estelcia, nos hablará de uno de ellos. Hay otros que son propiedad de particulares, hay algunos que están desocupados en busca de un destino, algunos de ellos ya empiezan a avanzarlo, por ejemplo el de Arma, que está por aquí, me lo comentaba antes, y de todos ellos, bueno, 16 están declarados de interés cultural. Son circunstancias muy variadas. Yo diría, como conclusión, y ya por no aburrirles más, y intentando después de toda esta parte jurídica, diría, evidentemente en Castilla y León un porcentaje elevado del patrimonio cultural de Castilla y León es de propiedad eclesiástica. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar ese derecho a la cultura. La materialización de esos derechos en la normativa implica limitaciones para sus propietarios, y las relaciones de colaboración entre la Iglesia y la Administración Pública para equilibrar esas obligaciones se canalizan fundamentalmente a través de las comisiones mixtas. Como decía antes, en la elaboración de la programación anual, la Iglesia prima aquellas actuaciones en edificios que se mantienen con un uso religioso, y entiendo que eso es lo que ha dado pie a la... Bueno, no siempre, hay ejemplos de éxito, veía también ejemplos de éxito, pero bueno, una de las razones por las que las asociaciones y fundaciones han irrumpido con fuerza y haciendo una labor magnífica en la recuperación del patrimonio es que la Iglesia es titular de una enorme cantidad de bienes. Es verdad que no puede, tiene dificultades para poder mantenerlos todos, prima, como es natural, aquellos edificios en los que todavía se mantiene el culto, y por eso digo, la sociedad civil está haciendo una labor magnífica, y aquí ahora nos va a contar un ejemplo estupendo, para colaborar y contribuir a la recuperación de edificios que, siendo de titularidad eclesiástica, bueno, se están buscando fórmulas de cesión. Eso ya es algo que compete a la Iglesia, de hablar cómo se van a establecer o cómo se establecen esas relaciones con instituciones privadas para conseguir que estos edificios se mantengan y, en la medida de lo posible, que se mantengan con un uso cultural. Creo que es algo que a todos nos parece interesante. Está muy bien aquellos que han conseguido dotarles de uso hostelero o no hay ningún inconveniente. De hecho, bueno, en los tratados internacionales hay el Convenio de Granada del año 85, pues invita a fomentar el uso de los edificios para garantizar su conservación y mantenimiento, y ese es uno fantástico, pero bueno, no debería ser el único, y creo que la Administración trabaja y es consciente de que eso es así, y estamos trabajando y probando. Me gustaría contar más ejemplos, pero bueno, creo que mañana va a intervenir el Director General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y va a intervenir el Director General de Turismo. Creo que quizá ellos puedan exponer intervenciones y bueno, por mi parte, si me queréis dar lo que me quieren preguntar ustedes, lo que consideren oportuno en torno a esas obligaciones que la Ley de Patrimonio establece, pues estaré encantada de contestar a las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Hemos visto la responsabilidad de los titulares, hemos visto la responsabilidad de la Administración, y ahora vamos a pasar a hablar de la responsabilidad que tiene la sociedad civil a través de distintos mecanismos, asociaciones, fundaciones, que son algunos casos, ejemplo de éxito. Aquí nos encontramos ante una fundación, la Fundación Silos, que hace unos años recogió pues, la necesidad de restaurar estas ruinas del convento de San Francisco, que hoy lucen magníficamente. Y ahora vamos a profundizar en otro caso, la primera asociación, que fue la Fundación de Río Seco, y para ello tenemos la figura que se encuentra desde los mismos orígenes de la recuperación de este monasterio, la profesora López Obrador. Bueno, creo que sí que se me llega. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Silos por habernos invitado a formar parte de este congreso y porque podamos contar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es un poco la idea de mi intervención.
Para quienes no conozcan el monasterio de Santa María de Río Seco, decirles que es un monasterio cisterciense que se establece en ese lugar que estamos viendo, en 1236, y que se sitúa en el norte de Burgos, en la verde comarca de las Merindades, y dentro de las Merindades, en este valle, que es el Valle de Manzanedo, atravesado por el río Ebro, que es un valle de una belleza extraordinaria. Vamos, de hecho, me parece que se podrían haber rodado aquí escenas del Señor de los Anillos sin ninguna complicación. El monasterio de Santa María de Río Seco, en el año 2010, era este el aspecto que tenía. Estaba sumido en el olvido, comido por la vegetación, y donde la rapiña estaba a la orden del día, desaparecían arcos constantemente o otro tipo de elementos arquitectónicos. Vale, igual ahora pasan más y tengo que dar para atrás. Este aspecto le tenía en 2010 desde la zona este, y así era el aspecto que presentaba en 2010 después de haber sido deforestado por vecinos del valle. Es decir, esto es después de la deforestación, este era el aspecto que presentaba, ¿eh? No vaya a ser que se crean que era así, que después se deforestó. Este es el aspecto en 2010, como decía. Resultaba en primavera francamente complicado el llegar al monasterio, el cruzar el claustro, etc., ¿no? Y esto era el aspecto que presentaba el interior de la iglesia. La iglesia, las tumbas habían sido profanadas, los huesos se repartían por diversas partes, los altares habían sido destruidos. Bueno, esto es el aspecto, decía, estas son fotografías de Alberto Ullarra que utilizamos para la publicación de un libro que publiqué ese primer año, y digamos que la idea que ya había surgido y había sido tomada por el párroco del monasterio, que era compañero mío en el instituto, yo era profesora en el Instituto Merindades de Castilla de Villarcayo, y en 2010, en el curso 2010-2011, decidimos organizar un proyecto de innovación educativa que se titulaba Salvemos Río Seco. Todos los profesores del instituto y todos los alumnos, desde las diferentes disciplinas, trabajamos sobre el monasterio cuando era una ruina que llevamos a nuestros alumnos en bicicleta para verlo desde lejos, porque realmente era peligroso, ¿no? De ahí surgió ese eslogan, Salvemos Río Seco, y ese logo, que lo hizo una compañera del instituto. Fue premiado por la Junta de Castilla y León, este proyecto de innovación educativa, y de la forma más natural e increíble surgió un primer núcleo, un primer grupo de gente que seguimos estando ahí desde ese primer momento, que estaba configurado por algunos profesores del instituto, algunos alumnos que ahora evidentemente son exalumnos, habitantes del Valle de Manzanedo y habitantes de la comarca de las Merindades en general, ¿no? Nuestra idea era intentar salvar sobre todo los espacios que todavía conservaban bóvedas, y que sus techumbres amenazaban poder desaparecer en cualquier momento. Y de esa forma, sin más, decidimos que lo más importante, lo primero que había que hacer, porque el trinomio que digamos con el que nos hemos regido estos años es conocer, querer, salvar. Si tú no conoces, difícilmente vas a querer un espacio y será imposible que lo salves. Entonces, nuestro primer deseo era conocer. Y eso es lo que hicimos. Ese verano de 2011 creo que salió ya a la luz el libro que escribí a instancias de compañeros, que era pues, un libro divulgativo donde lo que pretendíamos es que la gente de nuestra comarca y la gente de la provincia en general supiera qué era Río Seco y dónde estaba. Y automáticamente desde ese primer momento, en el verano de 2011, se organizó la primera semana de voluntariado. Las semanas de voluntariado siempre conllevan una fiesta de voluntariado que es el domingo, ¿no? Y entonces siempre la fiesta del voluntariado es el primer domingo de agosto. Solo hay que tirar para atrás, quiero decir que un año puede ser la última semana de julio porque el 1 de agosto es el primer domingo, o puede ser como este año, que empiece un 31 de julio y la fiesta sea el 6, ¿no? Pero eso es como señas de identidad. Al principio, la primera semana de voluntariado fue sobre todo gente, jóvenes del grupo Mazorca, muy vinculados al instituto, muy vinculados al voluntariado.
y gente de la comarca los que hicieron ese trabajo, ¿no? Y es realmente increíble porque este es el aspecto del interior de la iglesia, el aspecto que presentaba ya en el verano, en agosto de 2011. Es decir, esas imágenes que hemos visto antes se transformaron. Luego hay imágenes de diferentes años, son en general bastante antiguas las imágenes que estoy poniendo, ¿no? Y este es el aspecto que presentaba esa primera semana de voluntariado, que se intervino principalmente en la iglesia porque lo que se buscaba es devolver a la iglesia la dignidad que había perdido, ¿no? que le había sido robada por tanto abandono y por tanta rapiña. Y esta imagen a mí me gusta mucho ponerla, es una serie de voluntarios. En la semana del voluntariado del año pasado están contemplando todas las techumbres ya recuperadas del monasterio. Me gusta compararla con la de al lado, que era el aspecto que presentaba en 2010, y se ve el cambio tan sustancial y sobre todo me resulta profundamente humana porque es como si estuvieran contemplando su propia casa, qué bien nos ha quedado. Y es una cosa que a mí personalmente me emociona mucho, ¿no? Porque es un proyecto en el que yo personalmente creo que le dedico mucho tiempo, pero que también he recibido muchísimas cosas. Es un proyecto muy, muy ilusionante. Lo siguiente, una vez que se conoce, se quiere. Y nuestro proyecto fue habitar Río Seco, habitar con actividades culturales, convertirle en un referente cultural como lo había sido el monasterio a lo largo de los siglos, y nos constituimos en asociación cultural porque, claro, aquel colectivo no éramos nadie, éramos una serie de personas que trabajábamos pero no teníamos ninguna entidad. Nos constituimos en asociación y a partir de aquí se implicó la administración y la Junta de Castilla y León nos ayudó afortunadamente a recuperar la techumbre que tienen creo que a la izquierda, la de la sala capitular, y también la techumbre de la iglesia, luego consolidación del claustro, etc., ¿no? Estos son los trabajos y este es el aspecto que a día de hoy, desde la zona norte, presenta el monasterio. Encima de las techumbres anteriores habían salido árboles. Tenemos la gran suerte, aquí entre el público está hoy Félix Escribano, que es nuestro arquitecto que empezó como un auténtico voluntario, se enamoró de este proyecto y se ha convertido en nuestro arquitecto. Y yo también creo que hemos tenido una gran suerte, y es que desde prácticamente 2012 aproximadamente estamos un núcleo que nos planteamos no solamente ir cada año ver cómo solucionamos qué hay que hacer, sino que tenemos una visión de conjunto a lo largo de los años, cómo esto se debe hacer en una serie de fases, porque claro, os implica una administración y dice os lo voy a arreglar todo absolutamente ya, o realmente es un tema complicado y ha sido una cuestión de prioridades, qué interesa ahora. La última techumbre que hicimos fue la de la antigua Cilla, que se hizo gracias al micromecenazgo de Hispania Nostra, con el que conseguimos, creo que recordar, como unos 6.000 euros, y todo el resto, hasta 40 y pico mil me parece, fue a base de un micromecenazgo, que es lo que nos caracteriza. Es decir, hemos conseguido con el dinero que no pertenece a la administración, lo hemos conseguido gracias a los donativos de todas las personas que diariamente conocen el monasterio, que lo visitan o a través de los productos que compran, etc., ¿no? Desde siempre ha habido campañas arqueológicas porque en el monasterio hay como dos partes muy diferenciadas. La parte que perteneció, que siguió funcionando, que siguió en uso y que se convirtió en parroquia hasta, bueno, sigue siendo parroquia, ¿no? Pero que digo, hubo bodas, bautizos y funerales hasta mediados de los años 60, era la parte que mejor se conservaba, pero la otra parte estaba profundamente arruinada. De hecho, hay todo un claustro de 3 alturas, un claustro que sabemos que era renacentista, del que no queda absolutamente nada, ni quedaba a principios del siglo pasado, ¿no? Y en toda esa parte nos resultaba muy interesante campañas arqueológicas para saber qué había ahí debajo. Eso es otra cosa que hace especial a Río Seco, porque como han quedado muchas cosas sepultadas por el paso del tiempo y por la destrucción, se conservan intactas, pues por ejemplo, las canalizaciones de agua. Entonces es otra forma de ver cosas diferentes. Y estas serían las imágenes de la excavación del año pasado.
que este año, la próxima semana, comienza la siguiente semana de voluntariado y estas fotos, lógicamente, se quedarán obsoletas porque habrá muchos más cambios. A mí esta parte me apasiona y me emociona porque me parece que es la Pompeya del 16 o del 17 y me encanta especialmente, ¿no? El mostrar el monasterio también ha sido algo que hemos hecho desde el primer momento. El grupo de voluntarios nos constituimos en guías improvisados y voluntarios y desde el comienzo, desde 2011, vamos allí a realizar visitas guiadas. También es cierto que ahora ha cambiado tanto el aspecto del monasterio de Río Seco que tenemos visitas guiadas con grupos de visitas guiadas desde, yo creo que mediados de junio, como hasta mediados de octubre, todos los días de la semana, ¿no? Tenemos jóvenes voluntarios y actividades culturales. Claro, queríamos utilizar el monasterio como un lugar vivo donde las referencias culturales fueran importantes. Esta fue la primera semana de voluntariado, donde estuvieron los monjes de Carreña cantando entre grupos musicales y entre ellos acabaron ellos y fue un momento muy emocionante. Estas son otras actividades a lo largo de todos estos años. Representaciones teatrales, exposiciones fotográficas y exposiciones de arte. Los artistas han colaborado siempre con nosotros de una forma profundamente altruista y desinteresada. Hemos tenido algo que no suele ser muy habitual, intervenciones de arte contemporáneo. Río Seco Invocado, de Guillermo Escribano, que utilizaba una serie de espejos a lo largo del monasterio para configurar unas presencias diferentes, para hacernos ver de modo distinto el monasterio, o creo que ha sido hace 2 veranos la exposición efímera de esculturas de Jorge Barat, que colocó durante un día las esculturas, que claro, no se podían dejar ahí porque está siempre abierto y no hay una seguridad, se fotografiaron y luego el año pasado publicamos un libro sobre esta actividad. Y la docencia, yo creo que porque realmente gran parte de las personas que estamos involucradas somos docentes o éramos docentes, la docencia es algo primordial. Yo personalmente creo absolutamente que la enseñanza puede cambiar el mundo, lo creo a pies juntillas, y es importante que enseñar a mirar y enseñar a ver a los jóvenes para que descubran qué es lo que tienen y las piedras se conviertan en algo más que una simple piedra y se conviertan en parte de su historia. Por eso hemos procurado dar cursos de aprender a mirar, pero también desde 2015 colaboramos con la Universidad de Burgos con la organización de unas jornadas sobre el monasterio de Río Seco. El año pasado fueron las 4ª jornadas, porque las hacemos bianuales, y lo que hacemos en los años que no hay jornadas, publicamos las actas. Esto es algo que a mí me resulta especialmente emocionante porque nuestro deseo era siempre que tuviéramos, digamos que un espacio donde poder leer cómo se había transformado el monasterio, poder conocer su historia, y eso lo podemos tener gracias a estas jornadas que, lo digo de memoria, pero creo que igual sí que lo digo bien, tenemos 1176 páginas publicadas sobre el monasterio de Río Seco en las 4 jornadas. Hemos hecho publicaciones desde siempre para niños, publicaciones de la zona, las jornadas, etc. Y luego también dentro de la docencia nos interesa los oficios y llevamos también este septiembre, esta primera semana de septiembre, va a ser el 4º taller de cantería dado por Miguel Sobrino, que es un cantero y un profesor maravilloso. Estas son imágenes de alguna de ellas. También llevamos ya, no sé si unos 3 años aproximadamente, colaborando con la Universidad Politécnica de Madrid, y a día de hoy les puedo dar una primicia, que es de ayer, y es que para el próximo curso, 2023-2024, la Universidad Politécnica, sus alumnos del máster de patrimonio, su trabajo de fin de máster va a ser sobre el monasterio de Río Seco, algo que realmente nos resulta muy interesante, ¿no? Claro, si conoces, quieres, salvas de forma normal. Entonces, ¿qué hacemos con este hijo que se nos está haciendo mayor? Queremos que sea independiente, ¿cómo podemos hacerlo? Por eso nos hemos constituido en fundación desde el año 2020, y somos en estos momentos, el arzobispado nos ha cedido la titularidad del monasterio,
para dar continuidad. Y bueno, estas son imágenes de fotografías de algunos de los premios que hemos recibido a lo largo de estos años y que nos ha hecho muchísima ilusión, especialmente el año pasado el premio Hispania Nostra, teniendo en cuenta sobre todo que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el monasterio de Río Seco éramos lista roja, éramos uno de los edificios de la lista roja. Entonces, que hayamos conseguido unos años después ser premio Hispania Nostra, para nosotros es un honor increíble. La Junta decidió incoar expediente para convertirlo en BIC, y esto es otra cosa que nos emociona profundamente. Fue declarado BIC y desde aquí creo que no lo puedo llegar, pero algo que nos encantaba es el reconocimiento desde 2010, el colectivo Salvemos Río Seco ha venido realizando una importantísima labor de recuperación del monasterio, etcétera, etcétera. Eso para nosotros, leerlo en el vocil, que es hartamente seco y austero, en sus textos, para nosotros fue un reconocimiento maravilloso, ¿no? Salimos en 2012 de la lista roja, en 2020 nos constituimos en asociación, y este es el aspecto que presenta el monasterio en estos momentos. ¿Y ahora qué? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Ya lo he contado. ¿Qué pretendemos ahora? Bueno, pues creo que eso lo dirá mañana Félix en su intervención, pero rápidamente comento que las actividades que nosotros tenemos previstas son esta: la recuperación de la zona renacentista, que el Renacimiento fue las señas de identidad realmente del monasterio, y la torre amenaza que se puede caer de un momento a otro, y es algo que pretendemos. Esto, claro, realmente tendría que ser la administración, nosotros no podemos afrontar esto, esperamos que sea lo siguiente que se haga. Este trabajo ya lo hemos hecho con ese deseo por la docencia. Estamos convirtiendo este edificio en un aula taller. Gracias a la Fundación Ana Armata Manzanedo colocamos la techumbre, y ahora, gracias a otra ayuda de FESTE, vamos a colocar el forjado, convertir esta pequeña casa en una pequeña hospedería, y en el exterior hacer un café del monasterio. Porque otra cosa que realmente nos interesa: vivimos en la España más vaciada que se puedan imaginar, y queremos que los jóvenes de nuestra tierra puedan quedarse si tienen un puesto de trabajo, o puedan desear volver si están fuera, ¿no? Y entonces queremos crear puestos de trabajo en nuestro espacio. No podemos, lógicamente, asumir el café, pero sí que hemos asumido con fondos propios esta obra, que son los baños del monasterio, que era algo que llevaban los visitantes solicitando de forma constante. Debo recordar que el año pasado las visitas fueron 50.000 personas, pasaron por el monasterio de Río Seco, que no está nada mal, y esta es la ventana de los baños, que a mí me parece que es una ventana al futuro y una ventana a la esperanza. Ese es nuestro trinomio: conocer, querer, salvar. Esa es nuestra página de la fundación. Me he dado cuenta que se me ha olvidado traer toda la serie de actividades que tenemos a lo largo de todo el verano, pero si entran en Fundación Río Seco, abajo en Facebook y en Instagram, pueden ver al día qué es las actividades que hay. Por ejemplo, este próximo domingo tenemos un concierto de inauguración del órgano que un maestro organero organista nos ha montado en el monasterio, por ejemplo, así como curiosidad. Y no me extiendo más porque me podría enrollar muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Esther. Falta gente con la misma pasión que tú, ¿no? Que yo ya sé conocer, ya sé querer, ya sé salvar. Abrimos un turno de intervenciones, de preguntas, de reflexiones antes de bajar a comer. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Blanca. A ver, yo soy Cecilia Coza, de la Fundación de Clausura, y me gustaría hacer una pregunta a Blanca, porque cuando se hablaba, por ejemplo, de esas comisiones mixtas, en que pues, la Junta de Castilla y León un poco decide a dónde va la ayuda de cara a rehabilitación y conservación del patrimonio de la Iglesia, me gustaría saber ahí realmente hasta qué punto están representados los monasterios y los conventos, ya que las diócesis normalmente, cuando presentan, yo creo, sus necesidades de patrimonio, se refieren más a sus iglesias. Pues tienes razón. Sí, es que
también yo lo considero. Lo que pasa es que la fórmula que se ha ideado es la de las comisiones mixtas, pero es cierto que son las diócesis las que, y es verdad. Entonces, ¿cómo establezcan? Bueno, quien se supone que señala cuáles sean las prioridades es el titular. La administración está ahí para apoyar, para colaborar en la recuperación, pero en principio el criterio es que es la Iglesia quien decide qué prima, ¿no? Y luego dentro, y ciertamente, yo también me lo pregunto, porque incluso para la elaboración del inventario, bueno, pues tienen sus propios cauces y esa es una cuestión que probablemente aclare mejor la diócesis que yo como administración pública. Nosotros nos llegan pues muchas peticiones de ayuda de muchos monasterios y conventos que son incluso pues eso, problemas en cubierta, o sea, en tejados y demás que son pues básicos, ¿no? Porque si te falla la cubierta o si tienes problemas con humedades en muros, que son los problemas más habituales. Y claro, nosotros lo que nos encontramos como fundación civil y privada que somos es que los monasterios y los conventos, estas comunidades están realmente solas, ¿no? Claro, nosotros les derivamos siempre a pedir dinero a la Junta o allí donde estén, ¿no? a sus comunidades autónomas correspondientes. Nosotros buscamos financiación, creamos, pues bueno, también un poco micromecenazgo, ¿no? Y muchas veces sí que llamamos directamente a las diócesis y sí que llamamos directamente también como a arquitectos y demás. Pero claro, yo desconocía esta figura realmente de las comisiones mixtas, me parece súper interesante, nosotros nos hemos movido más en lo que es el Plan Nacional de Monasterios, Abadías y Conventos. Cuando se llevaba a nivel estatal, a mí lo que me explicaban es que el Ministerio tenía un conjunto de arquitectos y cada año iban planificando pues eso, intervenciones pues en 4, 5, 6 inmuebles de este tipo de comunidades y claro, había una gestión como muy ágil del patrimonio. Ahora yo lo que veo es que se queda todo muy parado, las diócesis están desbordadas en cuanto a la conservación de su propio, bueno, pues de lo que serían iglesias y demás, que ellos gestionan directamente, ya que los monasterios y conventos normalmente son de titularidad privada de las comunidades. Y entonces ahí sí que pienso que habría que hacer un esfuerzo conjunto. Nosotros como fundación civil podemos también como poder aportar algo, ¿no? Porque claro, yo si un monasterio o un convento os contacta directamente a la Junta o así, sí que... Por supuesto que les atendemos. Además, esta exposición era una cosa breve de explicar por qué la administración, más allá de que sea... es que tiene la obligación y hay un cauce concreto que es la comisión mixta. Pero la administración pública está para escuchar cualquier dificultad y lo que tú estás exponiendo. Y no solo están... vamos a ver, hay esta fórmula de colaboración de la comisión mixta es el marco general, pero luego hay otros cauces. La consejería, por ejemplo, convoca anualmente subvenciones destinadas a particulares, que es donde pueden acudir los monasterios. Por eso digo que no tienen un estatuto singular la Iglesia dentro de la relación con la administración, pero acudirían como particulares, que de hecho yo creo que este monasterio, entre otras, ha acudido a esas subvenciones a particulares en algún momento, además de financiación directa de algunas obras. Luego hay casos, pues como lo que estábamos explicando antes, el caso de Río Seco. La implicación de la sociedad civil también es importante para que la administración despierte en determinados edificios que quizá los había dejado en un segundo plano, tanto la Iglesia como la administración pública, porque no tenían un uso claro, y ese sería otro ejemplo. Y bueno, se buscan cauces de colaboración. Se prima, y hoy la intervención es hoy, no es hace un tiempo, es hoy me consta que quien en este momento dirige la consejería tiene especial interés en que sea a través de las comisiones mixtas donde se decida qué se hace, qué se prima. Esto es así y eso tiene que tenerlo presente en este momento también los conventos y cómo establezcan su relación con la diócesis correspondiente, que en el caso de Burgos es muy importante porque como hemos visto tiene un peso muy importante de los monasterios en Burgos y además todavía hay muchos de ellos que están vivos y estamos ahí y antes participó San Pedro de Cardeña, Roberto, siento sin utilizar la palabra concreta, pero pues con él hemos estado trabajando por buscar, por lo menos tener documentado o hacer posibles propuestas
que elevar a la consejería, porque somos conscientes de que lo que está explicando, algunos conventos se han quedado un poquito al margen. Por ejemplo, San Pedro Cardeña es un buen ejemplo de eso. Tiene una comunidad religiosa, pero está un poco pendiente. Y fíjate que la propiedad de este monasterio no es de la comunidad, pertenece a la diócesis. Pertenece a la diócesis. Pero la diócesis, claro, yo ahí no sé hasta qué punto entre ellos dialogan, ¿sabes? Entiendo que no. O bueno, no sé si se dialoga, pero yo... Es lo que me encuentro. O sea, yo me encuentro la realidad de los monasterios y conventos que realmente no... Pero desde la administración somos conscientes, lo conocemos, pero al final es el titular quien tiene que decir que no. Pero quiero que sepas que la administración está en ello, está pendiente, trabaja, se reúne, escucha los problemas que tienen, y si en algún momento cada servicio territorial, porque yo al fin y al cabo tengo la voz del territorial, pues nosotros somos conscientes, lo visitamos, lo proponemos, porque nosotros elaboramos nuestra propia propuesta. En fin, la que luego es definitiva es la que lleva el arzobispado. Eso es así. Pero bueno, es así. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta previamente. Hay otra persona. Sí, sí. Digo que voy a hacer una pregunta previamente. Esta obra digna de toda consideración y aplauso. Tiene el premio Castilla y León a la conservación y restauración. Esa categoría ya no existe. Bueno, pero se llama de otra manera, pero existe. No la tenemos. Ahora Y nos hemos presentado este año. os habéis presentado. Sí, ¿no? pero no nos han dado el premio. Pero, yo creo que esta es una magnífica ocasión para que una de las conclusiones de esta reunión sea el presentar como solicitantes, como entidad que merece el premio Castilla y León, digo, de restauración y conservación, que ahora no sé cómo se llama, pero en cualquier caso es lo mismo, por la generosidad de esta gente, el entusiasmo, la sinceridad con que lo están haciendo y los resultados de su actividad, merece todo reconocimiento, porque es una cosa absolutamente distinta de las que a quienes se les adjudica el premio. Muchísimas gracias. Y lo propongo yo, que recibí ese premio con mucha menos justificación que el que se les dé a ustedes. Muchas gracias. Por tanto, que sea una conclusión de estas reuniones que pidamos ese premio para la asociación o la fundación Monasterio de Río Seco. Nada más. Recogemos el guante Así será. y lo llevaremos a la sociedad. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al prior de Santa María de la Vid. Bueno, todas las obras requieren recursos y requieren financiación, y el bill metal siempre está presente. Sí, conozco que hay órdenes religiosas que pues pueden vender conventos o monasterios que dejan, que abandonan y consiguen financiación para hacer una residencia de religiosos o religiosas ancianos, por ejemplo. Lo quisiera preguntarle en concreto cuáles han sido las vías de financiación, ya no solamente de la construcción, sino lo que puede ser el plan de viabilidad, cómo se va a financiar todo esto. Muchas gracias. Quizá es bueno entender que
el gran grupo que ahora estamos en España de los agustinos, somos los que, como una sola provincia, estamos primando que se cuiden dos monasterios que son Santa María de la Vid, Burgos, y el de Valladolid, que se llaman también de Oriental, Museo Oriental, pero más alto todo un monasterio. Ahí, ¿quién invierte? La Orden de San Agustín. ¿Quién pagó toda la transformación que se hizo en la Vid a lo largo de 5 años? La Orden de San Agustín. Pensad también, yo no sé si aquí hay algún jurista por aquí, claro, hay algunas órdenes, como la de San Agustín, que son exentas, o sea, no dependemos de los obispados directamente. Y por eso tampoco tenemos esta capacidad de pedir a la diócesis que sea la que quizá nos ayude o que acoja en esta especie de apoyos, incluso estatales. Por tanto, tuvimos que afrontar toda esta transformación que yo dije muy rápido, me hubiera gustado haberlo visto porque serían las instalaciones, pero a lo largo de 5 años. Y también diciendo en algunos casos que este año solo se invierte esta cantidad, al próximo año esta siguiente, etc. Por tanto, tenemos también ciertas ayudas, por supuesto, pero más bien son todas, casi todas desde la orden, no compensando en Roma, que es mucho más amplia que España, pero en este caso está muy centrada en España. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho interés que se mantengan 2 monasterios de los agustinos en España. Y por eso es por lo que a día de hoy Valladolid se dedica más a formación religiosa, son las clases de teología, que en un momento también lo tuvo la Vid y lo sigue teniendo de manera alterna con el noviciado, pero independientemente o junto con eso, un monasterio lo vemos como necesario para nosotros, ya que es un centro donde nuestra espiritualidad, que viene de San Agustín, queremos que se mantenga. Y por eso iniciaremos toda una serie de conferencias, etcétera, para abrir cursos ahí en el mismo monasterio, en lo que llamamos Centro de Espiritualidad Agustiniana. No sé si te he contestado directamente. Perfectamente. Ha habido gente que nos ha criticado, en parte, porque decían que estábamos usando a dragados, a otras instituciones, no sé qué, que era la que nos pagaban las obras. Yo, como prior del monasterio y presente durante todo este desarrollo de la transformación, digo que es falso. Porque incluso algunos parece que decían que alguien tendría que estar por detrás. Bueno, pues está por detrás una institución, una orden. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, con aquellos monasterios que están cerrados, hay órdenes religiosas que tienen en la provincia de Burgos algunos, y se está viendo un deterioro palpable y además tienen bienes muebles muy importantes dentro de su propio monasterio. ¿La administración puede tomar alguna medida? ¿Es imposible? ¿Son los propietarios quienes tienen la obligación de hacerlo, pero no se hace? Y sobre todo, pues, ¿qué respuesta dar? Por ejemplo, yo, aparte del caso de la provincia de Burgos, pues en Segovia se ha cerrado recientemente el convento de San Antonio el Real, que es una de las obras que tiene una colección artística muy importante. Cuando la comunidad se va, esas obras se pueden de alguna manera quedar aquí, tienen todo el derecho a llevarse cualquier tipo de bien mueble al lugar donde están, porque por ejemplo en Vileña sí que hay en el Museo del Retablo algunas piezas. Sin embargo, cuando se han marchado las carmelitas descalzas de Lerma, se han llevado el cuadro de Palomino. Entonces yo sí me gustaría saber de qué manera la administración puede actuar para que no se pierda ese patrimonio que, aunque es propiedad de las comunidades religiosas, de alguna manera es un bien que es de toda la sociedad. Pues en este momento con la legislación autonómica y con la estatal, porque la estatal actuaría subsidiariamente en lo no regulado, pues en el caso de Castilla y León no tenemos fácil retenerlo. Lo sé, vamos, en concreto he estado aquí, René, que forma parte de la Comisión de Patrimonio y que preparó un informe precisamente intentando convencer a la comunidad religiosa de que si bien abandonaban, que permaneciera en
tema, el cuadro del Palomino es ese ejemplo último, pero más. Yo también le he dado muchas vueltas a esto, porque, claro, los bienes muebles se mueven y se van. Y no hay una norma que lo impida. Sí pasa en otras comunidades autónomas, por ejemplo la de Aragón ha establecido límites, igual que el Estado impide la exportación de los bienes muebles declarados de interés cultural. Sin embargo, no está prohibido que salga de nuestro territorio los bienes muebles. Y digo, por ejemplo, eso, que la normativa de Aragón sí lo contempla, y contempla la posibilidad de hacer permutas. Para que salga una pieza tiene que venir otra. Yo creo que hay un vacío y que en el caso de Castilla y León merecería la pena darle una vuelta a ese asunto, porque es verdad que se produce una salida del patrimonio de nuestro territorio que ya no es por una cuestión de defensa del territorio, es que yo siempre pienso que esos bienes muebles que atesoran los monasterios, es que además fueron donaciones de las familias del territorio y merecen quedarse, más allá de merecen quedarse aquí. Hay una solución general que es la de los museos locales. Esto es verdad que el arzobispado, cuando se producen abandonos, bueno, pues tiene, yo que sé, en Aranda de Duero tiene un museo, en Villadoza, como en otros territorios hay museos que aún tienen luego el propio Museo del Retablo. Pero en las órdenes monásticas, si hay otra orden que tiene sede en Cuenca, se lo lleva, que es el caso del Palomino, y no tenemos herramientas. O sea, ¿para qué les voy a decir lo que no sé? ¿No? Y lo intentamos, pero es que cuando jurídicamente uno no puede hacer nada, no lo puede hacer. ¿Podríamos plantearnos alguna reforma quizá? Yo quería hacer dos pequeñas aclaraciones. Se ha hablado mucho de los premonstratenses aquí, y yo no sé cuántos de las personas asistentes saben qué es eso. Son una orden rara que no eran ni monjes ni frailes, y que eran canónigos, efectivamente. En Castilla y León hubo, hasta la desamortización, muchísimos y muy importantes monasterios de esta orden, tanto masculina como femenina. En Burgos llegamos a tener 5 monasterios masculinos y 2 femeninos. No quedan la presencia de los premonstratenses, que en otros sitios les llaman mostenses. En nuestra provincia no quedan ni ratas de ninguno de estos monasterios. Hay uno que está en pie, que es Tórtoles de Esgueva, que eran monjas, pero que ahora está, creo, convertido en un hotel o algo parecido. En la provincia, en cuanto a los monasterios masculinos, hubo uno en Ibeas de Juarros, pero del que prácticamente no queda nada. Y también cerca de Villadiego queda un arco con el escudo de la orden, pero prácticamente no queda nada más. Y otra cosa que nada tiene que ver con esto es la venta de muebles, de bienes muebles. Algunos de los que estamos aquí de oficio conocemos qué es eso. Hay en España, en el Ministerio de Cultura, una junta de valoración y exportación, que cada vez que alguien, alguna persona o alguna sociedad quiere exportar algo de interés cultural de esta naturaleza, tiene que pasar por esa junta, que da la autorización o no da la autorización. Si no da la autorización, tiene opción de compra el propio Estado, y puede ir destinada a un museo o algún otro sitio de instituciones culturales, probablemente más próximo, más interés a la pieza que se pretendía exportar. Pero hay otra faceta que es muy complicada, es las grandes ferias de antigüedades, de anticuarios, que venden muchas piezas de origen monástico o eclesiástico, que no presentan, ni si les exige, la legitimidad de la compra. Allí van, el anticuario lo tiene, lo pone en venta, y nadie pregunta, nadie sabe
¿usted de dónde ha sacado esto? ¿Qué legitimidad tiene para considerarse propietario hasta el extremo de que va a vender? Y habría que plantearse cómo eso se puede controlar, porque da mucha rabia que de vez en cuando en los periódicos, el periódico de Burgos, salgan piezas interesantes que han pertenecido a bienes culturales de monasterios de esta provincia y que no se pueda hacer nada para saber si el vendedor es legítimo propietario, cosa bastante dudosa. En este caso, yo quiero ser muy humilde, pero a veces no lo consigo, porque es que yo también formé parte durante 7 años de la Junta de Valoración del Ministerio y era verdaderamente lamentable que nadie pudiera recabar el conocimiento y este anticuario que presenta, por ejemplo, las puertas, me parece que eran, de la iglesia de San Juan, de Sinovas. Pero ¿cómo se sacó eso? ¿Quién la vendió? ¿Y con qué legitimidad la vende el señor que actualmente la saca a subasta? O sea, quiero decir con esto, que los que pueden ser controlados, se les controle de verdad, se les exija documentación suficiente para saber que el señor que lo va a vender es legítimo propietario. Sí, mucha la importancia de lo que decía Blanca de los inventarios. Los inventarios resultan fundamentales. Y la limitación que ha establecido desde el año 85 la normativa regular del patrimonio. No pueden las iglesias enajenar a un particular ningún bien mueble. Ningún bien mueble, porque el que habla de inventarios declarados de interés cultural, luego en las transitorias dice que durante 10 años se podrá, y esa transitoria se ha ido prorrogando porque el inventario de los bienes muebles sigue. Por tanto, hoy por hoy no se puede, una institución, lo que pasa es que lo que sí puede es entregárselo a otro convento, eso sí se puede, pero se ha intentado frenar ese comercio ilegal de piezas. Es muy difícil acreditar, alguien dice que lo ha heredado y es difícil. Y a lo mejor es verdad, ¿no? Muchas de estas piezas entraron en el mercado de arte bajo otra legislación, bajo otros parámetros. Cuando el señor Marés compraba piezas, las compraba dentro de otra legislación, de otros parámetros legales, estaba permitido, y el señor Marés pues tiene todos sus apuntes de que tal diócesis, tal párroco, tal, con el permiso de tal, pues compraba las piezas, ¿no? Y por fortuna yo creo que en el mercado de arte actual y las grandes ferias sí que tratan de hacer los grandes anticuarios, los anticuarios serios, efectivamente hacer una genealogía de la pieza hasta donde se puede llegar, claro, hasta donde se puede llegar. Los demostratenses que perdieron. Cuando los demostratenses en 1835 ya no volvieron al monasterio, esos 30 años de abandono del monasterio fue un expolio total, y sabemos dónde están algunas piezas, están en las paredes de las casas. Pero cuando más tarde se ha estado queriendo subastar una pieza que era del monasterio Santa María de la Vigo, que tenía los sellos, tanto los monjes premostratenses, se informó por el que en aquel momento era el prior del monasterio a la Junta de Castilla y León para que se presentara en la subasta y que entonces se pudiera recuperar una pieza. Y lo hicieron, y también porque si no, la subasta hubiera ido subiendo, quizás subiendo, hasta ver quién conseguía quedarse con ella. Como se presentó la Junta, inmediatamente se paralizó la subasta y esa pieza, que en ese momento se pagó por ella 2,5 millones de pesetas, fue para la Junta de Castilla y León, y que ahora sigue en el monasterio porque nos ha dicho que seamos custodios de la pieza, pero ahí tiene su escudo, que es la Junta de Castilla y León. Como yo creo que habrán colado, tristemente no hay constancia escrita de muchos de estos, porque ha habido incendios, porque se ha evitado tener también documentos que puedan decir de quién era, quién se lo llevó y por qué lo quiere vender. Bueno, pues yo creo que la mañana ha sido muy intensa, este debate ha sido también muy intenso, y creo que lo que procede ahora es hacer un pequeño receso. Vamos a bajar al comedor, donde podremos seguir en torno a la comida hablando de todos estos temas, de tal manera que a las 4 de la tarde saldremos
hacia el monasterio primero de Careluega y más tarde el monasterio de Santa María de la Ley. Muchas gracias.